Hola, ¿qué tal? Entonces, hoy vamos a continuar con los trastornos endocrinos. Vamos a empezar a ver los trastornos endocrinos relacionados a la tiroides. En este caso vamos a ver hipertiroidismo e hipotiroidismo. Y bueno, en los videos posteriores vamos a ver los del páncreas. ¿Sí? Ok, vamos a comenzar hablando de la enfermedad de Graves. La enfermedad de Graves, bueno, pues a grandes rasgos es la causa endógena más común de hipertiroidismo, ¿sí? La verdad es que es un trastorno más complejo que simplemente el hipertiroidismo, porque tiene otras manifestaciones clínicas, pero se considera que es la causa más frecuente y más común de hipertiroidismo. Entonces la mayoría de las personas que desarrollan hipertiroidismo en realidad tienen enfermedad de Graves. Pero bueno, no necesariamente todas las personas que tienen hipertiroidismo tienen enfermedad de Graves, pero es lo más común. Ahora, esta enfermedad pues, se caracterizó como tal en 1835 con base en las observaciones que reportó Graves, que es la persona que en honor a él lleva su nombre, la enfermedad. Esta enfermedad pues, se caracteriza por una tríada una tríada de manifestaciones clínicas. Como tal, pues es el hipertiroidismo, que a su vez tiene varias manifestaciones clínicas características. La oftalmopatía, ¿sí? De aquí podemos destacar el exoftalmos. Y la dermopatía, de donde podemos destacar al mixedema pretibial. Bueno, vamos a comenzar hablando algunas generalidades. Bueno, la mayor incidencia de las personas que padecen enfermedad de Graves, la mayor incidencia de esta enfermedad se ubica entre las edades de 20 y 40 años, ¿sí? Es decir, la mayoría de los afectados se ubica en este rango de edad. Y bueno, hay que mencionar que de entre los géneros, ¿sí? Las mujeres, el género femenino es el más afectado por la enfermedad, teniendo un riesgo de hasta 10 veces el de desarrollar enfermedad de Graves con respecto al de los hombres, ¿sí? Ahora, en cuanto a la fisiopatología, ¿a qué se debe la enfermedad de Graves? Bueno, básicamente la enfermedad de Graves es un desorden autoinmune caracterizado por la producción de autoanticuerpos contra múltiples proteínas tiroideas, ¿sí? Aquí puede ser la tiroglobulina, encargada de llevar a cabo la síntesis, bueno, sobre ella se lleva la síntesis de las hormonas tiroideas. También puede ser contra la peroxidasa tiroidea, que es la que directamente ahora sí está sintetizando las hormonas tiroideas. O puede ser contra el receptor de la hormona estimulante de tiroides, la TSH. Entonces aquí puede haber múltiples anticuerpos contra diferentes proteínas tiroideas, ¿sí? Aunque el anticuerpo más común y que más veces más frecuentemente se observa es el anticuerpo anti-TSHR, el que va contra el receptor de la hormona estimulante de tiroides, ¿sí? Esta enfermedad se conoce o se clasifica como una hipersensibilidad tipo 2, ¿sí? Porque es mediada por anticuerpos. Y bueno, a la gran mayoría de los pacientes se les puede detectar autoanticuerpos en circulación, siendo el más común, en el 90% de los casos, la inmunoglobulina estimulante de tiroides, que no es otro más que el anticuerpo dirigido contra la TSH, solo que así se le conoce, la inmunoglobulina estimulante de tiroides. ¿Por qué se le conoce como la inmunoglobulina estimulante de tiroides? Bueno, imagínense, aquí tenemos esta imagen que está aquí. Tenemos esta célula que pertenece a la tiroides, ¿sí? Y nosotros ya sabemos que las células de la tiroides tienen receptores, ¿sí? En este caso aquí tenemos el receptor TSHR, el que responde a la hormona estimulante de tiroides que secreta la hipófisis. Cuando ese receptor se une a su hormona, la TSH, induce en las células de la tiroides la secreción y la síntesis de más hormonas tiroideas. ¿Ok? Bueno, en el caso de la enfermedad de Graves, tenemos el desarrollo de autoanticuerpos contra ese receptor y contra otras proteínas, pero vamos a enfocarnos nada más en contra este receptor. Estos autoanticuerpos se unen al receptor y al unirse, pues para bloquearlo, de manera indirecta, de manera directa de hecho, lo activan, ¿sí? Al unirse al receptor para bloquearlo, por esa unión que se da, lo activan como si el anticuerpo realmente fuera la hormona, pero en realidad no es la hormona, simplemente es la unión del anticuerpo con el receptor. Entonces al unirse, activan este receptor y mandan la señal de sintetizar y secretar hormona tiroidea, cuando tal vez no era necesario. Entonces podemos ver que los anticuerpos aquí están actuando como estimulantes, por eso se le conoce como inmunoglobulinas estimulantes de tiroides, ¿sí? Además,
como lo mencioné anteriormente, además del TSI, que es el anticuerpo estimulante de tiroides, pueden existir otros autoanticuerpos como los por ejemplo, los antiperoxidasa tiroidea y los antitiroglobulina, ¿sí? Pero bueno, los más comunes, en el 90% de los casos, son los anti-TSI, los que estimulan al receptor TSH. Y bueno, esto de que estimulen no necesariamente se presenta en absolutamente todos los casos. Hay algunos pacientes que de hecho pueden presentar autoanticuerpos también contra el mismo receptor, contra el TSH, pero en lugar de tener una acción estimulante, tienen una acción bloqueante, ¿sí? Y en este caso no generaría un hipertiroidismo, de hecho generaría un hipotiroidismo, pero es muy raro. Ok, vamos a hablar un poco de los factores genéticos. En cuanto a los factores genéticos, podemos ver que la tasa de concordancia entre gemelos monocigóticos es del 30 al 40%. ¿Sí? ¿Qué son los gemelos monocigóticos? Son gemelos que nacen del mismo cigoto. Es decir, en teoría estos son gemelos con el genoma idéntico, por así decirlo. ¿Sí? Entonces, aquí la tasa de concordancia es que de los dos gemelos que nacieron con el mismo genoma, ¿sí?, uno padeció la enfermedad y el otro tenía un riesgo del 30 al 40% de desarrollarla, es decir, había una alta asociación genética. En el caso de los gemelos disigóticos, es decir, gemelos que no nacen del mismo cigoto, pero nacen al mismo tiempo, la tasa de asociación de concordancia fue de menos del 5%. Es decir, que sí hay una asociación genética, aunque no es del 100%. Aún así hay factores epigenéticos que no están tomando en cuenta dentro de esto. Pero con la pura genética podemos tener vamos a decirlo así, un factor muy fuerte, pero no del todo, del 100%. Ahora, ¿qué genes nos importarían para observar esta susceptibilidad genética, para desarrollar la enfermedad de Graves? Bueno, hay algunos polimorfismos que se pueden presentar en algunos genes en específico que están asociados con el desarrollo de enfermedad de Graves. ¿Qué es un polimorfismo? Un polimorfismo es una modificación en una sola base nitrogenada, ¿sí?, en un solo nucleótido, que se puede presentar en diferentes localizaciones de un gen, ¿sí?, ya sea en un intrón o en un exón. Entonces, estos polimorfismos generan diferentes variantes en los genes, ¿sí? Y hay algunas variantes que suelen ser, por ejemplo, un gen controla la transcripción y la traducción de una proteína, la información para sintetizar esa proteína. Pero ¿qué pasa si este gen, ¿sí?, tiene un polimorfismo en cierta localización de un nucleótido, donde en este nucleótido no debería ser una adenina, pero en lugar de tener una adenina tiene una timina? Bueno, a lo mejor el cambiar adenina por timina, ¿sí?, hace que la proteína sea más activa o hace que la proteína sea menos activa. Eso puede pasar, ¿sí? Los polimorfismos pueden llegar a conducir a eso, que por pequeñas variaciones de una sola base nitrogenada en la información genética, una proteína pueda ganar función, pueda perder función o pueda no afectarle. Pero bueno, se ha visto que polimorfismos en los genes para la proteína CTL4, PTPN22 y el alelo HLA-DR3 están asociados enormemente con el desarrollo de enfermedad de Graves. En este caso nos vamos a centrar en estos dos. Esto lo vamos a ignorar un poco porque aún no han visto inmunología y no tiene sentido meternos con los locus del HLA. Vamos a enfocarnos en esos dos, pero lo vamos a mencionar hasta más adelante en la siguiente enfermedad que también tiene estos factores genéticos. Ok, en el caso de la fisiopatología, con respecto a la patogénesis, podemos ver que lo único que está ocurriendo es que va a haber autoanticuerpos contra el receptor TSH, se van a unir al receptor TSH y van a estimular a la célula epitelial tiroidea como si fuera la hormona, ¿sí? Y esto va a conducir a la síntesis y secreción de hormonas tiroideas, ¿sí? Aquí lo muestro yo en negrita: síntesis y secreción de las hormonas tiroideas, de tal manera que los efectos de estas se ven intensificados, ¿sí? Va a haber todos los efectos que controlaban las hormonas tiroideas se van a ver enaltecidos, y entonces esto va a conducir a un estado que se conoce como tirotoxicosis, ¿sí? Vamos a ver las manifestaciones clínicas. En el caso de las manifestaciones clínicas, pues el curso de la enfermedad de Graves normalmente incluye cambios que se asocian a la tirotoxicosis. Es algo normal porque estamos viendo que va a haber un aumento en la secreción y la síntesis de las hormonas tiroideas. Pero bueno, también hay cambios, ¿sí? Bueno, en el caso de la tirotoxicosis, pues son cambios relacionados al hipertiroidismo. Pero también hay cambios fisiológicos asociados única y exclusivamente a la enfermedad de Graves. Porque puede haber otras causas de hipertiroidismo que también generan tirotoxicosis,
pero no tiene nada que ver con la enfermedad de Graves. Y en este caso, algunas manifestaciones clínicas, ¿sí?, que solo caracterizan a la enfermedad de Graves es la oftalmopatía, la dermopatía y la hiperplasia difusa de la tiroides, ¿sí? Vamos a comenzar hablando de la tirotoxicosis, que vendría siendo este aumento plasmático en las hormonas tiroideas. Ok, obviamente, como vamos a tener una mayor cantidad, una mayor concentración de hormonas tiroideas en sangre, los efectos de las hormonas tiroideas se van a ver potenciados, ¿sí? Entonces vamos a tener estas manifestaciones clínicas. Aquí solo recalqué estas, pero puede haber muchísimas más. Y bueno, no necesariamente todas estas pueden estar presentes, pero puede que algunas puedan llegarlo a estar. Es decir, no necesariamente un paciente va a tener las 10, algunos pueden tener solo algunas, otros pueden tener algunas que yo omití para incluirlas aquí, pero tienen que tener eso en cuenta. No todos los pacientes muestran todas estas manifestaciones clínicas, pero les puede servir la sintomatología en algún momento para confirmar el diagnóstico con respaldo de estudios de laboratorio o imagenología. Entonces, bueno, aquí tenemos un alto estado de excitabilidad, porque tienen que recordar que las hormonas tiroideas estimulan la función cerebral, ¿sí? Normalmente, en un estado de hipertiroidismo, el aumento en la concentración de hormonas tiroideas conduce a un aumento en la función cerebral, ¿sí? De tal manera que las personas llegan a tener tanta actividad cerebral que llegan a desarrollar ansiedad, ¿sí?, o paranoia o nerviosismo, ¿sí? Ahora, en lo que respecta a, igual para seguir con esta excitabilidad, las personas, bueno, lo voy a anotar aquí, en el caso de la excitabilidad, las personas pueden llegar a desarrollar ansiedad, nerviosismo, paranoia, ¿sí? Ahora, también estas mismas personas pueden llegar a desarrollar incluso, por ejemplo, ahorita lo vamos a ver mejor, pero suelen tener mucho cansancio, pero pueden tener cansancio, pero también presentan insomnio. Es decir, normalmente se sienten muy cansadas, por lo que vamos a ver más adelante, que tienen un metabolismo muy acelerado, ¿sí? Suelen desarrollar cansancio y presentar cansancio, pero no pueden conciliar el sueño. Es decir, se sienten muy cansados, pero no se pueden dormir, ¿sí? Tienen insomnio por esta alta función cerebral que presentan. Entonces, esa es una de las características. Suelen desarrollar intolerancia al calor, porque recuerden que las hormonas tiroideas, al elevar el metabolismo basal de todos los órganos, ¿sí?, porque aumentan el metabolismo de las células, se aumenta enormemente la producción de calor, ¿sí? Todo lo que aumente el metabolismo siempre va a aumentar la producción de calor endógena, ¿sí? Entonces, si se aumenta la producción de calor, las personas normalmente van a desarrollar dos características. La primera, la intolerancia al calor. Ya no van a tolerar muy poco el calor, porque ellas ya van a tener mucho calor muy fácilmente. Y la segunda es una diaforesis acentuada. Van a estar sudando muy constantemente, ¿sí? ¿Qué otra cosa podemos observar? Una leve o extrema pérdida de peso, porque si tienen su metabolismo muy acelerado, las personas fácilmente pueden llegar a consumir todas las calorías que acaban de ingerir, ¿sí? Su metabolismo de carbohidratos, su metabolismo de lípidos está acelerado, ¿sí? Incluso el metabolismo de las proteínas, solo que en el caso de las proteínas se aumenta tanto la catálisis, el catabolismo, tanto el anabolismo, es decir, se promueve la degradación de proteínas, pero también se promueve la síntesis de otras proteínas. Entonces ahí como que el metabolismo de proteínas se mantiene más o menos parejo, vamos a decirlo así. Pero se tienden a movilizar los lípidos muy normalmente, por lo que puede llevar a generar una leve o extrema pérdida de peso. En algunos pacientes esto no ocurre, ya que además de promover el metabolismo basal, ¿sí?, por ende la movilización de lípidos y carbohidratos, también tiende a generar, las hormonas tiroideas en exceso tienden a aumentar el apetito. De tal manera que si la persona baja de peso, mejor dicho, metaboliza muy rápido los nutrientes, el aumentar en su apetito va a hacer que este efecto se compense y no necesariamente pierda peso.
Ahora, si ustedes recuerdan, también las hormonas tiroideas tenían efectos sobre la motilidad intestinal, ¿sí? Entonces, cuando se aumenta la concentración de hormonas tiroideas en sangre, lo que ocurre es que hay un aumento excesivo de la motilidad intestinal y de la secreción de jugos digestivos, y normalmente se desarrolla diarrea, pero en diferentes variantes. Puede que no sea de la misma manera entre pacientes, ¿sí? Normalmente desarrollan diarrea. En el caso del número 6, debilidad muscular, esto ocurre porque dependiendo de cuánto sea el incremento en hormonas tiroideas, como mencioné anteriormente, las hormonas tiroideas tienden a aumentar la degradación de proteínas y también promover a su vez la síntesis de proteínas, es decir, hacen los dos efectos, destruyen algunas proteínas pero se sintetizan otras proteínas. Sin embargo, si no se controla este hipertiroidismo y las hormonas tiroideas siguen aumentando, la degradación empieza a sobrepasar a la síntesis, de tal manera que se empieza a perder algo del tono muscular, ¿sí? Se empieza a perder algo de masa muscular y eso puede ser peligroso. Ok, ¿qué más? Bueno, nerviosismo u otros trastornos psíquicos, eso ya lo mencionamos. Fatiga extrema, pero incapacidad para dormir, eso también ya lo mencioné. No lo había visto aquí bien. Temblor de las extremidades, que eso es un signo muy importante, ¿sí? El temblor de las extremidades. Esto, bueno, también se le conoce como temblor muscular. Se da cuando, de hecho, se diagnostica haciendo que el paciente extienda sus dedos, ¿sí? Y se le coloca una hoja de papel encima, ¿sí? En base a la vibración del papel que el paciente genere, ¿sí? Por el temblor de estas extremidades, se puede diagnosticar este signo. Además, normalmente estos temblores suelen durar de 10 a 15 segundos, suelen tener de 10 a 15, suelen tener de 10 a 15 temblores por segundo, es decir, está muy... Se dice que incluso puede llegar a equiparar al temblor de un paciente con Parkinson. Pero bueno, también este es un signo muy importante porque por medio de este signo, si es que el paciente lo presenta, se puede llegar a evaluar si el tratamiento, ¿sí?, para la enfermedad de Graves está funcionando con base en la desaparición o la presencia de este signo. Si ya se está desapareciendo, quiere decir que entonces el tratamiento está funcionando. Y bueno, por último, la taquicardia, ¿sí? Porque recuerden que las hormonas tiroideas estimulaban el nódulo sinoauricular, de tal manera que promovía la generación de más potenciales de acción y por ende más aumento de la frecuencia cardíaca. Además, también se aumenta la fuerza de contracción del corazón, ¿sí? Y a su vez también aumenta el gasto cardíaco, porque tanto la taquicardia como la fuerza de contracción aumentan el gasto cardíaco. Y bueno, tenemos que tener en cuenta otra cosa, como se está aumentando el metabolismo basal, porque las hormonas tiroideas hacen eso, todo metabolismo basal que se aumente necesita forzosamente de un aumento en la cantidad de oxígeno, ¿sí? Recuerden que todo el metabolismo de las células es oxidativo. Si quieren aumentar el metabolismo, necesitan aumentar la concentración de oxígeno que usan también. Y entonces, las células necesitan de un mayor aporte de oxígeno. Entonces, dentro de los órganos, a nivel local, tiene que aumentar o tiene que haber una vasodilatación, ¿sí?, para que llegue más oxígeno. Y entonces, bueno, se aumenta la vasodilatación en diferentes órganos, porque acuérdense que las hormonas tiroideas funcionan en muchos órganos, en todos los órganos casi. Bueno, va a haber una vasodilatación en muchos órganos y esto va a conducir a un mayor aumento del gasto cardíaco, porque tiene que bombearse muchísima más sangre a los órganos para que a todas les llegue más oxígeno. Ahora, de la mano con esto, tenemos que tener en cuenta que si va a aumentar el oxígeno, el paciente también puede llegar a tener una frecuencia y profundidad respiratoria más elevada, porque necesita consumir más oxígeno, necesita respirar más oxígeno. Y bueno, esas son algunas cuestiones en el caso de la tirotoxicosis. Puede haber más, como por ejemplo la función sexual de los pacientes. En algunas mujeres, algunos hombres, perdón, en el caso de la enfermedad de Graves, pueden llegar a presentar impotencia sexual, ¿sí? Y bueno, yo creo que pues con estas manifestaciones clínicas para la tirotoxicosis está bien, pues son bastantes ya. Ahora, estas son relacionadas a la tirotoxicosis, pero vimos que la enfermedad de Graves también tiene sus propias características únicas. Bueno, para empezar, nada más para mencionar, pues el grado de tirotoxicosis varía de caso a caso. Como les mencioné, las características, las manifestaciones clínicas previas pueden variar entre los pacientes. Puede que algunas estén presentes y en otro ya no.
Y puede también el grado de nerviosismo, el grado de temblor, puede variar entre uno y el otro. Entonces tienen que tener presente esto. Ahora, también es muy frecuente ver en los pacientes con enfermedad de Graves el crecimiento difuso de la tiroides, es decir, empieza a haber una hiperplasia de la tiroides. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, bueno, antes de meterme con eso, puede haber un crecimiento difuso de la tiroides, es decir, que aumente el tamaño de la tiroides, y normalmente junto con ese crecimiento difuso viene acompañado por un aumento en el flujo sanguíneo, ¿sí? Porque si está aumentando el número de células de la tiroides, quiere decir que va a aumentar va a aumentar el número de células, pero también su actividad, y por ende, si aumentan estas dos, tiene que aumentar el flujo de sangre que les llegue a estas, ¿sí? Para poder compensar todo ese número de células nuevo que va a surgir y toda la actividad nueva extra que van a tener que desempeñar. Entonces a veces con este aumento en el flujo sanguíneo a causa de la hiperplasia en la tiroides se genera un ruido incluso que se puede llegar a oír, ¿sí? en la tiroides. Bueno, ¿y por qué se genera ¿por qué se genera este crecimiento difuso? Porque los anticuerpos, al unirse al receptor de TSH, estimulan el crecimiento, estimulan la mitosis. Recuerden que las células de la tiroides dependen de la TSH no nada más para la síntesis y la secreción. La TSH es una hormona que también promueve la supervivencia y la división celular de estas células, para que estén en constante renovación. Ahora, otra manifestación clínica exclusiva de la enfermedad de Graves es la protrusión anormal de los globos oculares, que se conoce como exoftalmos, ¿sí? Y bueno, normalmente los músculos extraoculares suelen ser débiles, ¿sí? Ahora, el exoftalmos puede persistir aun cuando la terapia enfocada en la tirotoxicosis esté siendo un éxito. Es decir, aquí lo que nos quiere decir la presentación, la diapositiva, es que a pesar de que todos los tratamientos, el tratamiento que se le esté dando al paciente esté funcionando correctamente, a pesar de que este tratamiento esté funcionando correctamente para tratar el hipertiroidismo, ¿sí? Puede que el exoftalmos, que es una manifestación de la enfermedad de Graves, como quiera se esté dando, ¿sí? No necesariamente van de la mano que se trate bien el hipertiroidismo con que las otras manifestaciones de la enfermedad de Graves estén mejorando también. Y si no se mejoran el exoftalmos, esto puede llegar a conducir al daño corneal, ¿sí? Pero ¿qué es lo que produce el exoftalmos? Es decir, ¿qué es lo que genera que los globos oculares empiecen a protruir desde estas cavidades? ¿Qué es lo que hace que se empiecen a salir, por así decirlo? Bueno, hay varias teorías. Algunas apuntan a que debido a que los fibroblastos que están en el espacio retroocular, ¿sí? Retroorbital, perdón. Debido a que los fibroblastos que están en el espacio retroorbital también cuentan con receptores para el TSH, los anticuerpos que se unen a los receptores para TSH van a esos fibroblastos y también se unen, activándolos. Al activar a los fibroblastos aumentan la síntesis de ácido hialurónico, que es una proteína de la matriz extracelular, y aumenta la secreción de hormonas relacionadas con la adipogénesis de los adipocitos orbitales, es decir, los adipocitos que están por detrás del ojo, de tal manera que se empieza a aumentar tanto la matriz extracelular que está por detrás del ojo como el número de adipocitos detrás del ojo. Entonces al aumentar todos estos procesos, la presencia de toda esta materia empieza a empujar al globo ocular fuera de esta cavidad, ¿sí? Entonces aquí hay algunas características que se mencionan en la patogénesis para el exoftalmos, porque también hay un cierto grado de infiltración del sistema inmune en el espacio retroorbital. Para empezar, la infiltración del espacio retroorbital por células mononucleares, que son células T principalmente. También puede haber movilización de estas células y generación de inflamación que, bueno, esto puede provocar edema e hinchazón de los músculos extraoculares. Además de los adipocitos y de la síntesis aumentada del ácido hialurónico, también puede haber inflamación con edema e hinchazón de los músculos, de tal manera que todavía empieza a haber un poco más de componentes apretados en este espacio retroorbital que empujen el globo ocular fuera, ¿sí? También puede darse la acumulación de los componentes de la matriz, que ya lo mencioné, del ácido hialurónico, y bueno, el número incrementado de adipocitos, que también ya lo mencioné. Ok. Ahora, otra manifestación clínica importante de la enfermedad de Graves pues es la dermopatía infiltrativa, ¿sí?
que también se conoce como mixedema pretibial. Y bueno, esta es más común en la piel que recubre las espinillas, que aquí lo podemos ver en la imagen A. Y bueno, normalmente se presenta como un engrosamiento e induración escamosa, ¿sí? Aunque esta normalmente se dice que no es tan frecuente. Ok, ¿qué otras manifestaciones clínicas puede desarrollar un paciente que tiene enfermedad de Graves? Bueno, para terminar con las manifestaciones clínicas tenemos que decir que la mayoría de los pacientes que tienen esta enfermedad, que es una enfermedad autoinmune, suelen tener un riesgo muy elevado para desarrollar otras, si no es que ya tiene otra, ¿sí? ¿Cuáles son las más frecuentes? Diabetes tipo 1, diabetes mellitus tipo 1, enfermedad de Addison, anemia perniciosa y lupus eritematoso sistémico. Entonces muchas veces se le tiene que dar un monitoreo para estas enfermedades, para determinar algunos biomarcadores o factores de riesgo o controlar algunos factores de riesgo que puedan provocar el desarrollo de estas otras. ¿Cómo se lleva a cabo el diagnóstico? Bueno, aquí voy a ser bastante breve porque el diagnóstico puede llegar a ser incluso muy sofisticado utilizando estudios de imagen, pero bueno, al menos para nosotros los QFB no nos interesan mucho los estudios de imagen, porque nosotros no los vamos a interpretar. Pero lo que sí podríamos llegar incluso a hacer en el laboratorio y en algún momento dado llegar a interpretar los resultados son determinar e interpretar los niveles plasmáticos de T3 y T4, ¿sí? Normalmente con los niveles plasmáticos de T3, T4 y la TSH y las manifestaciones clínicas se puede llegar a un diagnóstico de hipertiroidismo o de enfermedad de Graves bastante preciso, ¿sí? Ok, entonces normalmente para la enfermedad de Graves podemos ver unos niveles plasmáticos de T3 y T4 elevados y niveles plasmáticos de TSH disminuidos. ¿Por qué se observa de esta manera? Porque bueno, conforme los anticuerpos empiezan a unir al receptor de TSH, se secretan hormonas tiroideas T3 y T4 y si ustedes recuerdan, las hormonas T3 y T4 ejercen un sistema de retroalimentación negativa en la hipófisis y en el hipotálamo, de tal manera que al aumentar la concentración de T3 y T4 por los anticuerpos, estos hacen que ya no se secrete más TSH, porque ya hay mucha hormona tiroidea. Por eso vemos esos niveles disminuidos de TSH. Y bueno, debido a la estimulación continua en la síntesis y secreción de T3 y T4 por los TSI, que son los anticuerpos, la captación de yodo en el tejido también se puede ver aumentada, ¿sí? Aquí se pueden utilizar imágenes con radionúclidos para ver cuánto yodo está captando la glándula tiroides, para detectar el tamaño de la glándula tiroides, etcétera. Pero esos ya son estudios un poco más sofisticados de imagenología. ¿Cómo es el tratamiento farmacológico? Bueno, aquí en el caso de la enfermedad de Graves podemos tratarlo de dos maneras. Un tratamiento que aborde directamente la producción de hormona tiroidea y un tratamiento que aborde las manifestaciones clínicas que se dan en base al aumento de las hormonas tiroideas, o sea, como consecuencia del aumento en las hormonas tiroideas. Por ejemplo, la enfermedad de Graves suele tratarse farmacológicamente con beta bloqueadores para disminuir los síntomas relacionados al incrementado tono beta adrenérgico, es decir, el aumento en la frecuencia cardíaca, el aumento en la fuerza de contracción, etc. Además, a este tratamiento se pueden sumar las tionamidas, como el propiltiouracilo, la ablación con radioyodo o la tiroidectomía para el tratamiento de la tirotoxicosis. Aquí tenemos en esta imagen el propiltiouracilo. ¿Qué va a hacer el propiltiouracilo? Esta va a venir a inhibir a la peroxidasa tiroidea, ¿sí? Que es la enzima que directamente sintetiza las hormonas tiroideas en la tiroglobulina. Si se inhibe esta enzima, la producción de hormonas tiroideas va a disminuir. Otra opción es la ablación con radioyodo, ¿sí? Al administrar al paciente una cápsula con yodo radioactivo, el yodo, como ya sabemos, se tiende a acumular preferentemente en la glándula tiroides, y al acumularse en la glándula tiroides se empieza a emitir radiación ionizante y esto hace que se empiecen a morir algunas células de la glándula tiroides, de tal manera que la producción de hormona tiroidea empieza a disminuir, ¿sí? Y bueno, por último está la tiroidectomía, que es literalmente extirpar un fragmento o una parte de la glándula tiroides. La tiroidectomía suele utilizarse principalmente en pacientes que presentan un bocio grande, ¿sí? Que ya empieza a comprimir algunas estructuras cercanas y que empiezan a generar dolor u obstrucción, estenosis, básicamente. Ahora vamos con la tiroiditis de Hashimoto.
En el caso de la tiroiditis de Hashimoto, bueno, aquí ya vamos a hablar de hipotiroidismo, que es el espectro totalmente contrario. En la tiroiditis de Hashimoto, bueno, la tiroiditis de Hashimoto a manera de generalidades, pues es la causa más común de hipotiroidismo en las áreas del mundo donde los niveles de yodo son suficientes para cumplir los requerimientos nutricionales, ¿sí? ¿Por qué menciona esto? Porque en el caso de los países industrializados, la tiroiditis de Hashimoto es la causa más común de hipotiroidismo, pero en el caso de los países no industrializados o incluso en vías de desarrollo, la causa más común de hipotiroidismo es la deficiencia de yodo. Como no hay suficiente yodo, ¿sí?, en los alimentos, en las aguas, en los nutrientes, en los alimentos, como no hay suficiente yodo, no hay suficiente producción de hormona tiroidea. Y por eso simplemente da hipotiroidismo. Pero cuando es un país desarrollado que sí cumple con la dosis diaria recomendada de yodo, que ya está de manera normal en los alimentos, en este caso la causa más común es la tiroiditis de Hashimoto, ¿sí? Su nombre pues deriva del reporte de 1912 donde Hashimoto observó que los pacientes con bocio, que es el aumento de tamaño de la glándula tiroides, presentaban una elevada infiltración linfocítica en la tiroides, ¿sí? Es decir, ahí él pudo observar que en una glándula tiroides de tamaño grande, como en el bocio, ¿sí?, había una enorme infiltración de leucocitos, de linfocitos, porque esta también es una enfermedad autoinmune. A manera de generalidades, también tenemos que mencionar que el rango de edad donde se presenta el pico de incidencia de esta enfermedad pues es entre los 45 y los 65 años. Y de nuevo, la enfermedad es de 10 a 20 veces más frecuente en mujeres que en hombres. Y bueno, al igual que en la enfermedad de Graves, también podemos observar la aparición de autoanticuerpos en circulación contra la tiroglobulina, la peroxidasa tiroidea, ¿sí? Ok, ahora, factores genéticos. En el caso de los factores genéticos, al igual que en la enfermedad de Graves, también tenemos algunos genes, algunos polimorfismos en algunos genes que pueden condicionar al desarrollo de tiroiditis de Hashimoto, como por ejemplo CTLA4 y PTPN22. ¿Por qué estos genes? ¿Qué tienen que ver estos genes? Si ustedes se fijan, estos genes están relacionados. Este gen, por ejemplo, está relacionado con la tolerancia periférica y este otro con la activación de linfocitos, de tal manera que si falla o el paciente presenta un polimorfismo, por ejemplo en CTLA4, que lo haga menos activo, ¿sí?, que la proteína sea menos activa, tenga una menor actividad o que tenga alguna característica estructural que disminuya la afinidad, por ejemplo, de la proteína, etcétera, va a hacer que no funcione de la misma manera y puede afectar su actividad normal. Nosotros sabemos, por ejemplo, que la proteína CTLA4 es una proteína que está implicada, ¿sí?, en la supresión de las respuestas de los linfocitos T. Recuerden que la célula presentadora de antígeno, al momento de enseñarle el antígeno al linfocito, ¿sí?, al TCR del linfocito, existen algunas proteínas coestimuladoras. La más común es la proteína CD28. Aquí podemos ver de hecho una activación del linfocito T normal, donde está el TCR interaccionando con el MHC y a su vez la CD28 interaccionando con B7. Eso será lo normal y donde se daría la activación de manera normal. Ok, pero ¿qué pasa cuando está presente CTLA4? CTLA4, que puede estar presente tanto en el mismo linfocito, porque se le puede inducir a que la exprese, o en un linfocito T regulador, ¿sí? Cuando está presente CTLA4 compite con la proteína CD28 por la proteína B7. Y de hecho, la proteína B7 tiene más afinidad por CTLA4. Pero ¿qué pasa si la persona presenta un polimorfismo que afecta la afinidad que tiene B7 por CTLA4? De tal manera que ahora B7 empieza a preferir con un poco más a la proteína CD28. Entonces los procesos de supresión o de inducción de anergia, ¿sí?, no se darían correctamente. Y entonces estaríamos hablando que habría un riesgo de autoinmunidad un poco mayor. Ahora también tenemos otra proteína que es la proteína PTPN22. ¿Es en qué procesos está involucrada? Bueno, básicamente en la señalización del receptor de células T, ¿sí? Una vez que se da la activación, ¿sí?, que se da la presentación de antígeno
Una vez que se da la presentación de antígeno, aquí podemos ver al MHC, aquí podemos ver al TCR, aquí está el antígeno. Cuando se da esa activación, se da una vía de señalización por debajo de la membrana, ¿sí? Por algunas quinasas que están por ahí para activar algunas proteínas, principalmente factores de transcripción, que conduzcan a la síntesis de algunas citocinas que promuevan el crecimiento, ¿sí? Y la proliferación de los linfocitos, principalmente la interleucina 2. Pero ¿qué pasa? Hay algunos reguladores negativos para que estas vías de señalización no se den y se bloquee la proliferación y la activación de los linfocitos T. Una de esas proteínas reguladoras es la proteína PTPN22. Entonces, ¿qué pasaría? De la misma manera les pregunto, si hubiera polimorfismos a nivel génico, que luego de que se traduzca, se transcriba y se traduzca este gen con los polimorfismos, se genera una proteína un poco menos funcional. Entonces esta vía de señalización se daría de mejor manera, ¿sí? De manera más descontrolada, y entonces habría una activación de linfocitos todavía mayor. Y si esto ocurriera, todos estos procesos ocurrieran con linfocitos T autorreactivos, estaríamos hablando de que sería muy fácil que se dieran autoinmunidades. Por eso están relacionados los polimorfismos en estos genes con el desarrollo de autoinmunidades y con el desarrollo de enfermedad de Graves y con la tiroiditis de Hashimoto. Ahora, y bueno, aquí tenemos esa misma imagen donde se está mostrando pues el proceso de tolerancia central y periférica, ¿sí? Aquí vemos a los linfocitos T reguladores, las células presentadoras de antígeno, y bueno, cuando se induce tolerancia, ¿sí? Cuando, por ejemplo, aquí tenemos un linfocito T, cuando está aquí tenemos un linfocito T, a lo mejor aquí en el linfocito T tiene presente la proteína CD28, como lo habíamos dicho, y esta célula presentadora de antígeno tiene la proteína B7. Si esta misma célula presentadora de antígeno, que tiene B7, o lo voy a poner por este lado, se encuentra con un linfocito T regulador que tiene la proteína CTLA4, obviamente todas las proteínas B7 van a preferir a CTLA4, compitiendo y ganándole de hecho a la proteína CD28, y como todos van a preferir unirse a CTLA4, entonces va a haber una poca estimulación del linfocito T, conduciendo a un estado que se conoce como anergia, una falla en la respuesta de los linfocitos T, para que no se dé la activación, ¿sí? Eso es lo ideal, que haya tolerancia, ¿sí? Con los linfocitos que son autorreactivos. Entonces, bueno, la tiroiditis de Hashimoto pues es un trastorno autoinmune que resulta en la destrucción de la glándula tiroides y en una gradual y progresiva falla tiroidea. Se cree que el inicio de la enfermedad se da por fallos en los procesos de tolerancia hacia los antígenos de la tiroides, ¿sí? Aquí ya los linfocitos T autorreactivos, incluso los B autorreactivos, contra antígenos de la tiroides empiezan a activarse, porque hay fallos en la tolerancia periférica. ¿Qué pasa cuando se activan estas células, los linfocitos T y los linfocitos B? Bueno, si se activa un linfocito T CD8, por ejemplo, que son los citotóxicos, puede ocurrir un mecanismo que se conoce como citotoxicidad mediada por células T, donde aquí tenemos en la imagen en amarillo a las células de la tiroides, que todas las células, de hecho si se fijan, expresan un receptor que se conoce como FAS, ¿sí? Este mecanismo de citotoxicidad mediada por células T consiste en que una célula T citotóxica activada, ¿sí? Que tenga afinidad, o sea que sea reactiva, mejor dicho, por algún antígeno de la célula de la tiroides, va a venir a esta célula de la tiroides y les va a inducir la muerte celular, ¿sí? La célula TCD8 tiene en su membrana una proteína que se conoce como FAS ligando, ¿sí? Por eso FAS-L. Entonces cuando se une FAS ligando con FAS, se induce apoptosis por vía extrínseca en las células de la tiroides y se van a empezar a morir por apoptosis. Otra forma de citotoxicidad o de daño a la tiroides es por los linfocitos TH1-CD4, ¿sí? Estos linfocitos T activados secretan interferón gamma, que es una citocina que puede llegar a activar a los macrófagos. Los macrófagos ya en la glándula tiroides empiezan a promover los procesos inflamatorios, y durante esta inflamación empieza la producción de especies reactivas de oxígeno, etcétera, que empiezan a dañar de manera gradual pues a las células epiteliales tiroideas. Ahora,
De la misma manera, también hay mecanismos dañinos para las células plasmáticas, que son las que producen anticuerpos, ¿sí? Que son las que provenían de los linfocitos B. Aquí, una célula plasmática que es autorreactiva por las células de la tiroides va a empezar a secretar anticuerpos antitiroideos. Estos anticuerpos se van a unir a las células, como se ve aquí, y las células NK o incluso los macrófagos que tengan receptores para estos anticuerpos, por ejemplo, aquí vemos a una célula NK que tiene un receptor FC. FC, si ustedes recuerdan, es esta porción del anticuerpo. Se le conoce como la región constante. Entonces, ese receptor reconoce esta región del anticuerpo, ¿sí? Por eso se une ahí. Entonces, al reconocerlo, a la célula que tiene pegado ese anticuerpo le induce la muerte celular, ¿sí? La destruye. Y entonces este mecanismo se conoce como citotoxicidad mediada por células dependientes de anticuerpo. Entonces, cualquiera de estos tres mecanismos, todos van a estar ocurriendo a la vez, ¿sí? Pueden estar ocurriendo a la vez, van a conducir finalmente a la destrucción de la glándula tiroides, ¿sí? Y que a la falla tiroidea ya no va a haber la producción tal vez vamos a decirlo así, no va a haber una producción suficiente de hormonas tiroideas. ¿Qué manifestaciones clínicas se presentan aquí en la tiroiditis de Hashimoto? Bueno, a menudo se presenta en la clínica con un crecimiento de la tiroides sin dolor, ¿sí? Usualmente con un cierto grado de hipotiroidismo y, bueno, el crecimiento de la glándula normalmente es simétrico y difuso. ¿Ok? ¿Por qué hay un crecimiento de la glándula? Porque conforme se van destruyendo algunas células de la tiroides, ¿sí? Cada vez empieza a haber una menor producción de hormona tiroidea. Entonces, al no haber suficiente hormona tiroidea, estas hormonas tiroideas de la sangre no pueden ejercer el control por retroalimentación negativo en la hipófisis. Y entonces la hipófisis, al no tener este sistema de retroalimentación negativo, empieza a aumentar la producción y liberación de la TSH, ¿sí? Vamos a esquematizarlo. Por ejemplo, aquí tengo la hipófisis, ¿sí? La hipófisis secreta TSH que viaja hacia la glándula tiroides, y de la glándula tiroides esta secreta T3 y T4. La T3 y T4 vienen acá y nos inducen un mecanismo de retroalimentación negativa, ¿sí? Eso es de manera normal. Pero ¿qué pasa en el hipotiroidismo? Ok, bueno, aquí tenemos una glándula tiroides. Aquí voy a dibujar las T3 y T4 más chiquitas para representar que ya no hay tanta T3 y T4, ¿sí? Entonces, la glándula hipófisis secreta la TSH de manera normal, está bien aquí a la glándula tiroides y promueve la secreción de T3 y T4. Pero como ya hay una destrucción de la glándula tiroides, secreta menos, ¿sí? Y al secretar menos, el control por retroalimentación negativo también va a ser menor, de tal manera que la síntesis y secreción de la TSH se empieza a aumentar, y como mencioné anteriormente, esta hormona TSH induce un crecimiento de la glándula tiroides, ¿sí? Así que aumente de tamaño, ¿sí? Entonces, por eso se genera este aumento en el crecimiento de la tiroides, y normalmente es simétrico y difuso. Y bueno, el hipotiroidismo aparece de manera gradual, ¿sí? Se va dando estas manifestaciones clínicas del hipotiroidismo se van dando de manera gradual, aunque en algunos casos puede presentarse primero un episodio de hashitoxicosis, ¿sí? ¿En qué consiste este episodio de hashitoxicosis? Bueno, en este episodio algunas células de la glándula tiroidea se destruyen, y al destruirse liberan de manera brusca el contenido de hormona tiroidea que tenían almacenada, ¿sí? Entonces, como liberan de manera, vamos a decirlo así, de golpe, mucha hormona tiroidea que estaba almacenada en bastantes células, las concentraciones de T3 y T4 en el plasma suben abruptamente, generando una especie de tirotoxicosis, ¿sí? Tirotoxicosis debido a que momentáneamente se dio un aumento de T3 y T4, pero posteriormente empieza a disminuir de manera gradual y listo, ¿sí? Pero todo esto fue por la destrucción de las células que liberaron hormonas T3 y T4, por la muerte, por su muerte. Ok, ¿qué manifestaciones clínicas presentan los pacientes con tiroiditis de Hashimoto? Pues las manifestaciones clínicas características de una persona con hipotiroidismo, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de lo gastrointestinal y lo hepático, normalmente
a diferencia del hipertiroidismo, como veíamos en la enfermedad de Graves, que había diarreas, aquí vamos a tener la presencia de estreñimiento, ¿sí? Ahora, no lo mencioné en la enfermedad de Graves, pero chequen, aquí en el caso de este hipotiroidismo por la tiroiditis de Hashimoto, va a haber un colesterol total y HDL elevados. Mientras que en el caso de la enfermedad de Graves, el colesterol y el HDL están disminuidos, ¿sí? Ahora, en el caso de los músculos, tenemos el desarrollo de hipotermia, ¿sí? Porque no hay tanta estimulación de la función muscular. También tenemos hipotonía, ¿sí? Empieza a bajar el tono muscular. Y bueno, aumento en la fase de contracción, que vendría siendo todo lo contrario a lo que veíamos en el hipertiroidismo, ¿sí? Que había un aumento, de hecho, en la producción de calor, y por eso se volvían intolerantes al calor. Ahora, en el caso de la sintomatología o las manifestaciones clínicas que se observan en la piel y faneras, que las faneras vendrían siendo todas estas estructuras que están hechas de queratina, como las uñas o la piel, digo el pelo, ¿sí? En el caso de la piel podemos apreciar en los pacientes piel fría, pálida, seca y amarillenta e incluso gruesa. Y en el caso de las uñas y del pelo se puede observar fragilidad, se rompen con mucha facilidad. Y bueno, también puede haber mixedema generalizado, que vendría siendo un edema, la acumulación de líquido y una sustancia relativamente mucoide debajo de la piel, de tal manera que algunas regiones de la piel se pueden ver hinchadas, ¿sí? Ahora, con respecto a lo cardiovascular, podemos ver una disminución de la función renal, podemos apreciar incluso la aparición de anemia, ¿sí? Hipotensión, que en el caso de la enfermedad de Graves es muy común incluso ver un aumento en la presión arterial, ¿sí? Y bueno, bradicardia, que vendría siendo lo contrario a la enfermedad de Graves, donde se presentaba taquicardia. En el caso del esqueleto, hay un retraso en el cierre de las fontanelas. Eso no lo abordé en la enfermedad de Graves. Disminución en el crecimiento de los huesos largos, que en el caso del hipertiroidismo por enfermedad de Graves tenemos un aumento en el crecimiento de los huesos largos, aunque no necesariamente, porque a veces por la misma hormona tiroidea se acelera el momento de cierre de las epífisis, entonces a veces no se da un crecimiento como se podría esperar. Y bueno, retardo en la edad ósea y dental en el caso de los pacientes que tienen tiroiditis de Hashimoto. Aunque bueno, esto es muy raro porque aquí estamos hablando de un hipotiroidismo, pero si se fijan, el pico de mayor incidencia en la enfermedad de Graves se da en adultos, ¿sí? Entre 40 y 60 años. Mientras que aquí estas son manifestaciones clínicas que esperaríamos en un niño, tal vez, en un adolescente. Entonces, no necesariamente pueden estar presentes estas características, estas manifestaciones clínicas. Las más frecuentes serían las pasadas. Y en el caso del sistema nervioso central, a diferencia de la enfermedad de Graves, donde veríamos un nerviosismo y una alta función cerebral, ¿sí? Aquí vemos letargia, ¿sí? Las personas están letárgicas. Pueden llegar incluso en lo que respecta al sueño, por ejemplo, pueden llegar a tener somnolencia extrema, y sus sueños suelen llegar a durar entre 10 y 12 horas. Y bueno, yo creo que con esto dejamos aquí. En el caso de los pacientes con tiroiditis, al igual que con los pacientes con enfermedad de Graves, los pacientes que tienen tiroiditis de Hashimoto también tienen un riesgo para desarrollar otras enfermedades autoinmunes, como por ejemplo diabetes tipo 1, miastenia gravis, adrenalitis autoinmune, síndrome de Sjögren y lupus eritematoso sistémico. Ahora, el diagnóstico es similar. Nos basamos en la manifestación clínica y en los niveles plasmáticos de T3 y T4. Aquí observaríamos lo contrario: niveles plasmáticos de T3 y T4 disminuidos y niveles de TSH aumentados. Y bueno, pues otros métodos para el diagnóstico de los distiroidismos, tanto para la enfermedad de Graves como para la tiroiditis de Hashimoto, son los radionúclidos de uso clínico, que es lo que les comentaba. Podemos observar la acumulación de yodo radioactivo en la enfermedad de Graves, en la tiroides. Podemos observar la acumulación en la tiroides de yodo y ver si la está captando, ¿sí? Porque las células todavía están funcionales, o si ya no la está captando porque las células ya están destruyéndose. ¿Cuál es el tratamiento farmacológico para la tiroiditis de Hashimoto? Pues básicamente administrar la levotiroxina, en el caso, al menos para tratar el hipotiroidismo que se va a generar, ¿sí? Directamente la hormona. Y bueno, con esto terminamos al menos los trastornos endocrinos relacionados a la tiroides.